días. Primero que todo, darles las gracias de poder participar acá en este coloquio. Y también agradecer las palabras de don Juan Carlos, porque realmente motivan a que la industria local también desarrolle diferentes acciones y actividades que nos permitan ser más competitivos, que nos permitan extender esta marca Chile dentro de la región y también en otras fronteras. Yo quiero hacer, en mi presentación, yo quiero más bien mostrar un caso. Mostrar un caso que es el caso de Cobre Cerrillos, COSESA, que es parte de una corporación transnacional. Si avanzamos que es General Cable, es una corporación de origen norteamericano, tiene su asiento en Estados Unidos y ha participado de algunos hitos también allá mismo en ese lugar, digamos. Fue la empresa que cambió la Estatua de la Libertad para eliminarla. Ha participado en proyectos importantes de generación y transmisión eléctrica a nivel mundial y tiene presencia ya desde hace 170 años en el mundo. Hay participación en diferentes partes, hay 38 fábricas en el mercado, en el mundo en realidad, con más de 13.000 empleados en todo el globo. Dentro de eso está esta planta que está acá en Santiago, que voy a presentar en unos minutos más. Está dentro del Fortune 500 en el lugar 405 y se transa en la bolsa de Nueva York. Bueno, acá no se lee muy bien, pero hace un par de años atrás esta compañía sufrió una revisión de su plan estratégico, de su visión estratégica de cómo enfrentar los mercados. Entonces participamos todos los empleados, los 13.000 empleados de la compañía en esta revisión de cómo queríamos ver en el mediano y largo plazo esta empresa. Y dentro de las conclusiones más relevantes a las que se llegó fue que nosotros no queríamos ser la empresa más grande ni la más conocida del mundo, digamos, sino queríamos ser la empresa de cable de mejor desempeño y ser un lugar agradable o adecuado o apropiado para que trabajaran. Y en ese sentido, el ser una compañía de mejor desempeño, la compañía de mejor desempeño, habla harto de productividad, porque desempeño en ese sentido es la que tenga mejor rentabilidad, la que sea la que tenga mejores retornos. Y si es así, nosotros trabajamos en una empresa que tenga el mejor desempeño, también seremos un lugar donde estemos agradados en trabajar. Y nuestro plan estratégico se cimentó en 4 grandes columnas, digamos, y esas columnas fue fortalecernos y reforzar nuestra posición en los mercados donde fuéramos fuertes, donde fuéramos reconocidos, donde fuéramos el número 1 o el número 2. También ser líderes en costos, y este líderes en costos va asociado a lo que decía recién don Juan Carlos, o sea, no es reducir sueldos ni reducir necesariamente algunos gastos, sino necesita o implica mejorar la productividad. Para eso hay que invertir. Invertir no solamente en fierro, no solamente en maquinaria, sino también invertir en las personas. ¿Ya? Bueno, y alinear todas nuestras capacidades y estructuras a lo que sabemos hacer. ¿Ya? Ser eficientes en lo que nos dedicamos. Y cada una de nuestras plantas es eficiente en alguna cosa específica, así como mencionaba en el ejemplo de Juan Carlos, que esta planta que está en los Andes es eficiente y productiva en fabricar cajas de cambio. Nosotros en Cobre Cerrillos nos dedicamos a fabricar conductores de potencia, manufacturados en cobre. Los conductores eléctricos a nivel mundial no son solamente en cobre, son cobre, en aluminio y en otros elementos, por ejemplo la fibra óptica. Pero nosotros somos especialistas en conductores de potencia en cobre.
y tratamos de ser los mejores en eso, los más eficientes y los más rentables en eso. Y finalmente, un tema relevante, ya que en esa última columna están las personas. Y esa columna es súper potente, porque todo esto, esta cultura del rendimiento, esta cultura de alto estándar, es una de las cosas que sustenta toda esta política. ¿Ya? Yo les voy a explicar un poquito aquí en esta lámina en qué mercado nos movemos nosotros. En el mercado de las comunicaciones y los datos, en el mercado de la construcción, de la transmisión y distribución eléctrica, en especialidades, por ejemplo, la minería, la industria de los ferrocarriles, la industria militar o nuclear también, donde aplica, y aplicaciones específicas en la industria, como con cables especiales o también en los proyectos de energía renovable. Todos esos son los mercados que nosotros cubrimos. Y como General Cable, ya les mencionaba, tiene presencia a nivel global. Tenemos presencia principalmente en Europa, tenemos presencia principalmente en Norteamérica y también en Latinoamérica. Y dentro de ese plan estratégico, de esa visión que nosotros establecimos hace un par de años, dijimos, si no somos el primero o el segundo en el mercado, dejemos ese mercado y concentrémonos donde seamos más potentes. Así que si bien teníamos plantas en África y teníamos plantas en Asia y en Oceanía, esas plantas están siendo vendidas y desligadas de la corporación, y nos estamos enfocando precisamente donde somos más potentes, en estos tres grandes mercados, y Latinoamérica es uno de los fundamentales. Bueno, Latinoamérica, yo les decía recién que uno de nuestros mercados fundamentales. Nosotros tenemos plantas en diversos países acá, particularmente somos 2.700 empleados en Latinoamérica. De los 13.000 que hay en la corporación, tenemos 10 plantas acá, y particularmente una en Chile, que es Cobre Cerrillo. Esta planta, en rigor, es una planta, bueno, acá está el listado de las plantas donde estamos instalados, y donde completamos estos 2.700 empleados en Latinoamérica. Y bueno, acá está Chile, somos más de 250 empleados. Nuestras exportaciones y bueno, nuestra producción es de dos tipos de productos. Uno que es el alambrón de cobre, que es la materia prima para cualquier fábrica de conductores eléctricos, que básicamente es la transformación de un cátodo de cobre que se obtiene de una empresa minera y se transforma en un alambre de 8 milímetros de diámetro, que se vende en rollos continuos del orden de 4 o 5 toneladas cada uno, y esa es la materia prima para casi todas las empresas cableras del mundo que producen conductores de cobre. Bueno, ese es un nicho de mercado, pero eso no tiene mucha transformación. Si ustedes se dan cuenta, eso es básicamente transformar un cátodo y vender cobre transformado en un alambre grueso. Entonces nosotros tenemos otra unidad, que es la de la cual yo les voy a presentar el caso ahora, que es el de la transformación ya en alambres y cables de cobre. Y sobre esa unidad es precisamente donde quiero destacar algunas ideas que podamos discutir posteriormente. Y es donde se dan precisamente los comentarios que hacíamos Juan Carlos previamente, donde a nosotros nos importa ofrecer valor agregado, ofrecer servicios, ofrecer algo que efectivamente pueda poner el sello de lo que estamos haciendo y nos diferencie de la competencia. Bueno, nuestras plantas en Latinoamérica están, una en Brasil, otra en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en México y en Venezuela. Todas estas plantas fueron o han sido históricamente una de las más importantes de la región. Lamentablemente las plantas de Venezuela han estado decayendo por condiciones específicas del país, y que precisamente han atentado contra la productividad y contra la competitividad de nuestros colegas allá. En cambio, las plantas de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México han estado participando en este desarrollo de complementación de suministro. Y acá va una visión importante que vamos a ver después en los elementos que apalancan el éxito de esta compañía y del modelo de negocio que tienen ellas.
que precisamente permiten ser competitivos en un mercado globalizado. ¿Ya? Yo les voy a mostrar acá básicamente cómo es el modelo de negocio muy en breve de cómo trabaja Cobre Cerrillo, Coco César. Nosotros fabricamos o manufacturamos conductores eléctricos localmente, pero también tenemos estas otras plantas que yo les mencionaba en Latinoamérica y también en el resto del mundo, que ellos se especializan en otros tipos de productos. Entonces nuestro portafolio de oferta en el mercado no son solamente los productos que nosotros manufacturamos acá, sino los complementamos con los otros de las otras compañías, donde ellos son más eficientes, donde ellos tienen algunas ventajas en materias primas. Por ejemplo, los conductores de aluminio no los fabricamos acá, pero sí los fabricamos en Brasil o en Colombia o en México. Con ellos, con esta oferta completa, nosotros podemos enfrentar el mercado chileno. Y ese enfrentar el mercado chileno lo podemos hacer en forma directa. Nosotros vamos vendiendo directamente a nuestros clientes en el mercado chileno o a través de un canal de distribución, que son los distribuidores eléctricos. Por ejemplo, ustedes han escuchado probablemente hablar de Bobantes, de Dartel, de Flores y Kerstin, etc. Hay distribuidores eléctricos importantes acá a nivel nacional. Entonces ellos nos sirven de canal de distribución y colocan y posicionan nuestros productos en todo el país. Pero también nos permite manejar o atender el mercado regional o latinoamericano, o principalmente, hablo del mercado regional porque es donde tenemos ventajas competitivas en términos de distancia y flete. Hemos hecho algunas exportaciones a Asia y a algunos otros lugares, pero son cosas puntuales. Pero nuestro entorno natural, nuestra vecindad natural, es la de nuestros vecinos, o sea, realmente es toda Latinoamérica. ¿Ya? Adicionalmente, Chile presenta condiciones de competitividad en otros ámbitos que se van integrando, los fletes, la misma infraestructura que estábamos mencionando adelante, o sea, las carreteras nos permiten llegar rápidamente a otros mercados también. Bueno, y esa atención del mercado regional también lo podemos hacer en forma directa, lo podemos hacer a través de algunos representantes de venta donde no tengamos presencia específica de General Cable, o a través de los centros de distribución que General Cable tiene en algunos otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos centros de distribución en Ecuador y en Perú. Entonces ellos nos ayudan a distribuir nuestros productos en esos países. ¿Bien? Este caso, como les decía, el caso que les estoy presentando es un caso particular. Tenemos entre comillas, la fortuna de poder pertenecer a una corporación mayor y que tenemos estas espaldas que nos permiten hacer negocios entre compañías y que eso mismo nos apalanca el éxito en otros mercados. Porque nuestro objetivo como General Cable es venderle a terceros, o sea, no vendernos entre una empresa y otra de que son más buenos, si no estamos moviendo un inventario de una planta a otra, sino lo que nosotros necesitamos es moverlo a los terceros, que son estos clientes que finalmente, entre comillas, generan el flujo de dinero para la compañía. Bueno, en este sector de acá, estoy tratando de resumir lo que han sido estos dos últimos años y la proyección del 2016. Nosotros el 2014, de todos los alambres y cables que produjimos, el 28% fueron cables que se exportaron. El año 2015 fueron 34% los productos que se exportaron. Y esperamos que en el 2016 nosotros exportemos el 36% de lo que fabricamos en alambre y cobre. Si ustedes se dan cuenta, acá obviamente las vicisitudes del mercado local nos han afectado. La economía se contrajo sustantivamente en los proyectos de inversión, mineros e industriales. Pero si no hubiera sido por el mercado de exportación que nos ayudó a apalancar un poco más esta situación, nos hubiera afectado enormemente y hubiéramos tenido que reducir nuestra dotación o nuestra estructura. Este año nosotros vemos que podemos tener un leve crecimiento en el mercado local, tal vez no sustantivo, pero un leve crecimiento, pero ya tenemos bastante fuerte y cimentadas las bases para la exportación. Y eso es sumamente relevante con las empresas locales. Decía Juan Carlos recién, no pensemos en Chile. El volumen que tiene Chile es muy pequeño. Tenemos que pensar en mercados regionales, en un volumen necesario para que nuestra empresa sea competitiva, para que tenga condiciones o escala suficiente para poder competir.
Por último, quería compartir con ustedes unas herramientas que nosotros hemos estado trabajando para poder enfocar nuestra labor y potenciar precisamente el manejo de los negocios tanto localmente como en exportación. ¿Cuáles son las claves principales para una empresa poder desarrollarlas? Una son los ingresos y el otro son los costos. Esta es la suma y resta de una y otra cosa, finalmente nos da los resultados de nuestro control. Entonces nosotros tenemos que potenciar a que esto crezca lo más posible y que esto se reduzca lo más posible. Ese es nuestro objetivo. Y dentro de los ingresos nosotros tenemos establecidos dos niveles de productos que nosotros comercializamos. Uno son los más básicos, que podemos denominar commodities, que son los cables para la construcción, cables de aluminio, cables de media tensión en cobre o baja tensión en cobre. Y esos son productos de alto volumen. ¿Ya? Nosotros esos productos son de alto volumen, pero no tanta rentabilidad. Y acá, ¿cuáles son las estrategias que uno tiene que, o como empresa, tiene que enfocarse para desarrollar ese tipo de mercado? Es la excelencia operacional, o sea, hacer el máximo de productividad con el mínimo de costo y crecer orgánicamente, no hacer inversiones que salgan o fuera de lo que podemos controlar en estos términos. También nos tiene que permitir que vayamos invirtiendo a medida que vayamos expandiendo nuestra participación en esos mercados. Bueno, ¿cuáles son las acciones que uno tiene que ejecutar o cuáles son los programas que uno tiene que ejecutar para que esto funcione? Gestiones de precios, optimizar la cadena de distribución. Nosotros tenemos la fortuna que podemos tener reconocimiento de marca, tanto local como internacional, así que eso nos apoya. Tenemos que expandir la cobertura de mercado, lo que conversábamos recién, ¿no? El mercado local es demasiado pequeño para esto. Y bueno, nosotros también tenemos la posibilidad de complementarnos con otras unidades de General Electric. Uno puede, en este caso, aprovechar las sinergias de las unidades de la misma corporación o asociarse con otras. Lo conversábamos recién con uno puede hacer socios estratégicos en la zona, en la región. Tienes que generar volumen. Para ser competitivo tienes que aumentar tu masa de producción para reducir tus costos unitarios. Por lo tanto, puedes asociarte en otros países para que puedas tener una mejor posición en eso. Bueno, aparte de los productos que son básicos, están los productos de nicho. Y acá es relevante, o sea, nosotros hacemos una base de los productos commodity o los básicos, pero también incorporamos productos de mayor valor agregado. Y ahí es donde menos competidores hay. Porque hacer los productos básicos cualquiera lo puede hacer, pero ya cuando te vas a productos que son más especializados, por ejemplo, como cables submarinos, cables mineros, cables de medio voltaje, alto voltaje o extra alto voltaje, ya no todos lo pueden hacer. Ya no se puede hacer en un garage, ya no se puede hacer en una empresa pequeña. Ahí tiene que haber inversión, tiene que haber capital tanto de maquinaria como capital humano especializado. Y ahí la capacitación es fundamental. Entonces son productos de alto precio, donde evidentemente la excelencia operacional es un importante. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que identificar los nichos globales, hay que tener una red global de venta, porque estos ya no son productos que se vendan todos los días, estos son productos que se venden en ciertos lugares, en ciertas ocasiones. Les cuento el caso, ahora precisamente nosotros estamos manufacturando los cables de media tensión para el Metro de México, de la línea 12 del Metro de México. También estamos fabricando cables de alta tensión para el tren eléctrico o Metro de Lima, que son, no todos los días se hace un metro, no todos los días se hace un tren, por lo tanto tenemos que buscar esos nichos en lugares o en mercados que sean más globales. Y finalmente, la otra arista que hay que preocuparse es el tema de los costos. Y en el tema de costos, bueno, los costos están principalmente, en el caso de nosotros, en metal y las materias primas. Preocuparse bastante del costo de manufactura, o sea, invertir para que seamos eficientes. Y también, no solamente preocuparse de la parcela de uno, de nuestra empresa, sino también en toda la cadena de distribución y de venta. ¿Ya? Es relevante trabajar el abastecimiento y la tecnología, la productividad, la logística, la cobertura
Y obviamente ahí tenemos que hacerlo de la mejor manera, con alta productividad, con excelencia operacional y una buena cadena de suministro. Y me voy a detener en este último recuadro, precisamente los costos, y aquí es relevante que hay que tener en consideración y que hemos estado ya tocando tangencialmente en todos los puntos anteriores, es que una empresa es exitosa en un mercado globalizado si tiene una manufactura esbelta, libre de despilfarros, libre de pérdidas o de errores también. Cualquier problema de calidad que nosotros tengamos es atenta contra nuestra productividad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, o la filosofía que tiene que tener cualquier empresa, es hacer las cosas bien y a la primera. Y eso no es solamente es decirlo, sino que tiene que estar toda la organización comprometida en eso. Hay que hacer precisamente reinventar la empresa cada vez, ir haciendo mejora continua en ello. ¿Ya? Hay que optimizar los costos también de distribución, el abastecimiento. Y los dos últimos temas son relevantes. La seguridad de las personas y de todas las personas que trabajan dentro de una organización. Si no hay accidentes, los costos son bajos. Si tú tienes un accidente, tus costos se te incrementan sustancialmente. Porque tienes que hacerlo de nuevo, porque no tienes una persona, porque la persona después trabaja insegura, etc. Todo el entorno, si tú tienes un accidente o alguna condición insegura, se te transforma en un costo adicional para la empresa. Y eso atenta contra la productividad. Así que no hay que dejar de lado el tema de la seguridad y el desarrollo de las personas. Básicamente era eso, los temas que quería compartir con ustedes, esta experiencia. Yo como una frase final, yo no estudié ingeniería civil y electricista en una universidad amiga, en la Universidad de Chile, y estaba involucrado en el tema de la industria desde mis comienzos. Yo trabajé en Schaffner, una empresa de transformadores eléctricos, posteriormente en Cosesa y después en Chalam, una fábrica de alambres, pero de acero. Así que toda mi vida laboral he estado involucrado en el tema de la manufactura. Y afortunadamente yo he visto que en Chile, cuando las cosas se hacen seriamente, cuando se hacen comprometiendo a las personas y a todo el equipo que está detrás de esta compañía, y uno ve y fija un horizonte de qué es lo que quiere encontrar en el futuro para esa empresa y para todos sus colaboradores, esto es sumamente positivo y todos se alinean en eso y se tiene una empresa exitosa. Vamos a iniciar el proceso de preguntas. Lo invito a mantenerse en el podio. Primera pregunta. Desde su punto de vista, ¿es preferible fomentar la inversión extranjera o sobre la inversión nacional? Mira, hay un compromiso en este tema. Justamente uno de los temas que hablamos recién, y es precisamente hay industrias globales que llevan el liderazgo o en innovación, o en tecnología, posicionamiento en el mercado, etc. Y nosotros no tenemos que pensar que lo que fabriquemos o lo que produzcamos o el servicio que entreguemos es el fin último o el producto final. Nosotros también nos podemos subir a la micro, como en un momento. Y la micro no tiene por qué ser toda nuestra, digamos. O sea, nosotros nos podemos asociar, nos podemos ser partícipes de una solución, de un producto, de un bien en el que como manufactura podemos ser una parte de eso.
Es relevante la inversión extranjera porque te aporta conocimiento, te aporta investigación, te aporta know-how que no necesariamente tenemos acá. Es relevante porque te mantiene al día. Nosotros, en este sentido, y en cuanto al caso particular de Inchalami y de Cosesa, donde yo he trabajado, ambas empresas eran parte de consorcios o conglomerados internacionales. Y siempre teníamos disponible la tecnología de punta para cada uno de los procesos que podíamos producir, o cada uno de los procesos que ejecutábamos en estas plantas. Por lo tanto, es importante invitar a inversores extranjeros a que inviertan en este país y que aprovechen el capital humano que tenemos acá para que esa inversión sea rentable para ellos. ¿Puedo complementar? Mira, yo creo que en este asunto, en el fondo nosotros tenemos que ir a buscar talento. Y mi postura ha sido que nosotros los industriales tenemos que salir afuera a mirar lo que hay afuera. Y poder traer, ya sea si encontramos un producto o servicio interesante, poder hacer un acuerdo con nuestros pares afuera para poderlo fabricar acá. Eso, en primer lugar, como decía Franco, uno se sube a la micro, porque cuando firmas un contrato de licencia, tú tienes en el contrato sale que tú tienes el derecho a poder incorporar todas las modernizaciones y todo lo que se incorpore a ese producto. En eso consiste. Y algo muy importante, se evita la copia, porque la copia, claro, puede que no cueste nada, pero llega hasta ahí nomás y después. Porque las grandes empresas pueden hacer inversión, pueden investigar I+D. Y nosotros también es importante que hagamos I+D. Pero mi posición como industrial es que nosotros estamos muy atrasados y tenemos que encontrar un atajo a esto. Y el atajo es salir a buscar talento afuera. Poder conseguir que un par nuestro se entusiasme e instalemos una empresa aquí en Chile, una empresa chilena, donde él pueda tener el 60% y yo tengo el 40%. Por lo tanto, yo prefiero el 40% de algo que tiene mucho futuro a un 100% de algo que, no sé. Y lo otro, que yo digo, oye, no hay que inventar la rueda. Cuando afuera sabemos que ya la reinventaron, la probaron y son marcas fuertes, como el caso de General Keiko, ¿ya? Que es muy importante salir a vender con una marca que tiene prestigio, porque en el fondo uno como empresario lo que está haciendo todos los días es construyendo la marca. La marca es la que te da el prestigio. Y no solo eso, sino que también genera un efecto alrededor de eso, porque el efecto colateral es que nosotros necesitamos, por ejemplo, los carretes para colocar los cables. Genera una industria, genera una empresa asociada a proveedores que van entregando los elementos para que nosotros podamos fabricar. Los envases, por ejemplo, se genera toda una red de producción o de manufactura de esos, los mismos servicios, o sea, la alimentación, las metalmecánicas que se requieren para que puedan instalar nuestras maquinarias, etc. Todo eso va generando positivamente un flujo en la economía total. Así es. Bueno, y el traer talento afuera, la transferencia tecnológica es real. ¿Sí o no? ¿Ah? Así que ahora en su mente es importante hacer I+D en Chile, es importante educar, es importante capacitarse, pero también hay que ser práctico, hay que salir a buscar talento afuera. Eso es lo que ha hecho China, los países asiáticos. Han crecido tan rápido porque afuera está todo y no ha habido buscar. Eso es. Muchas gracias.